Bueno, como les decía, ya vamos a empezar a ver unos cuantos temas de- del lenguaje de programación y a programar. Todavía no vamos a ver como problemas, pero pues ya a los que ya se unieron al curso de Omega o que ya se crearon una cuenta, ya pueden ver que de hecho en el curso ya hay tareas. Entonces, después de la clase ya deberían ser capaces de resolver pues el problem set de variables y ¿cómo se llama? Inputs y outputs. Pero bueno, vamos ahora sí a la clase, ¿no? Primero, para los que han programado, básicamente tengo que dar una definición de qué es programar. No se preocupen por las definiciones, prácticamente el curso se trata más de resolver ejercicios y programar en sí, pero pues para que entiendan, programar es darle instrucciones precisas a una computadora que una computadora puede entender. Para los que no sepan, una programadora, una, una computadora no es más que un sistema eléctrico, un circuito eléctrico. Bueno, de manera muy simplificada, ¿no? Pero pues lo que una computadora entiende es lenguaje binario. Básicamente solo entiende unos y ceros. Es decir, si una conexión está encendida o apagada, entonces eso es lo único que entiende. Entonces, por eso nosotros le tenemos que dar eh, instrucciones en un lenguaje en el que ella pueda entender. Este, Vamos a ver un poquito más del proceso más adelante, pero bueno, eh, antes de programar, siempre existe una lógica, siempre tenemos que llegar a un algoritmo. Un algoritmo no es más que una serie de pasos que se usan para ejecutar, para resolver un problema o ejecutar una tarea. Entonces, siendo esto el lenguaje de programación es el medio por el cual nosotros nos vamos a poder comunicar con la computadora y pues sí, es como el mediador entre pues, el lenguaje binario y nosotros, ¿no? Porque precisamente sería muy difícil, muy tardado y muy tedioso pues escribir código o instrucciones en ceros y unos. Entonces, precisamente es eso. C++ es un lenguaje de programación, es el que vamos a utilizar para comunicarnos y para resolver los problemas en este taller. Básicamente, C es otro programa, un lenguaje de programación más antiguo y C++ es una extensión que añade muchas nuevas características. Hoy en día C++ se utiliza en motores de videojuegos para desarrollar videojuegos, software de Adobe, sistemas de navegación especial y finanzas de alta velocidad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nosotros lo vamos a estar utilizando? C++ ya viene con una biblioteca, una librería preconstruida de bastantes estructuras de datos y algoritmos que nos van a ayudar a escribir soluciones sin tener que implementarlas todas desde cero, ¿no? Y pues aparte de eso, pues C++ es un lenguaje bastante rápido, entonces en problemas que en la resolución de problemas de programación competitiva necesitamos tener pues eso, velocidad para que nuestro programa eh, entre en las restricciones de tiempo y de memoria. Aparte, C++ igual sigue siendo un lenguaje bastante ligero. Pero bueno, como les digo, una computadora no entiende este no entiende en sí el código que vamos a escribir en C++. Como les digo, una computadora solo entiende el lenguaje binario. Básicamente es esto. Para los que estén un poquito familiarizados, sepan de bits y bytes. Básicamente un bit es esto, es un circuito encendido o apagado. Básicamente en cada byte hay 8 bits. Como pueden ver, tenemos pues aquí 8 numeritos. Pero si se dan cuenta, solo son ceros y unos, como ya les venía diciendo. Pero
si se fijan, aquí tenemos números al lado de ellos. Y ya podrán darse cuenta que esa es su representación en el sistema de numeración decimal. Eh, el, 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 el- el- una computadora solo entiende lenguaje binario, por lo tanto su sistema numérico también es binario, es decir, cada elemento cada bit representa un número, y por cada posición que nos desplazamos a la izquierda, pues nosotros elevamos 2 a un exponente. Por ejemplo, en este caso, cuando no tenemos ningún bit descendido, 2, bueno, en este caso, cuando no tenemos ningún bit encendido, pues es 0. Pero en cambio, cuando tenemos un bit encendido, es 1. ¿Ok? Pero aquí viene lo curioso, que cuando tenemos el segundo bit encendido es 2. ¿Por qué sucede esto? Porque cada posición a la izquierda, como les digo, va aumentando el exponente del 2. ¿Ok? Por ejemplo, en esta posición, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64 y 2 a la 7 es 128, me parece. No sé si me equivoqué al contar, pero pues básicamente aquí tienen la representación de todos estos números en sistema, bueno, en un sistema binario y un sistema decimal, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes se preguntarán cómo represento números como el 3 o números que no estén, que no sean potencias de 2, pues es simplemente se enseña otro bit. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 y se suma con el 2, entonces aquí ya tendríamos el número 3. Y pues así formaríamos todos los números hasta, no recuerdo, si no estoy mal, hasta 256. Podemos representar con un bit 256, si no estoy mal. Pero bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo funciona el proceso de compilación. Eh, Básicamente, nuestro código que vamos a escribir no pasa directamente bueno, es hasta 255, sí. Básicamente, nuestro código no lo va a alimentar directamente. Nuestro código no se va a recibir directamente por la computadora. Va a pasar por un proceso de compilación primero. A grandes rasgos, primero preprocesa todo el código, es decir, reúne todas las librerías o herramientas que ocupa el código, lo compila. En este paso pasa nuestro código de C++ a lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de bajo nivel, es bastante raro de escribir y por lo tanto no es bastante ineficiente escribir ahí. Y después el ensamblado del lenguaje ensamblador a código binario, es decir, pasa de bloques de lenguaje ensamblador a ceros y unos, ¿no? Muchos ceros y unos. Y después el lanzador es básicamente pues, crear un programa ejecutable, ¿no? Pero bueno, el punto. Vamos ahora sí a esto. ¿Cuál es la estructura? No. Esto está después. En la programación existen tipos de datos, ¿ok? Eh, y todos estos tipos de datos sirven para algo, ¿no? Básicamente tenemos los más importantes son los numéricos, o se pueden organizar numéricos en datos de tipo de texto y datos lógicos. Entonces, primero están el int o el integer. ¿Por qué se llama integer? Porque es la traducción directa de entero de inglés a español, ¿no? Básicamente se utiliza em, para guardar datos de tipo numérico y pues por ejemplo
y que sean datos enteros, es decir, no puede tener números decimales, simplemente datos enteros. Ahorita vamos a ver qué sucedería si nosotros intentamos guardar un valor decimal en una variable de tipo entero, pero bueno, sucede algo muy curioso. En un, una variable de tipo entero puedes guardar desde menos 2000 millones hasta 2000 millones. Si tú intentas guardar un dato más grande de esto, por ejemplo, si intentaras sumar dos números muy grandes que sobrepasen este límite, eh, el, el valor se va a desbordar y entonces tendríamos un comportamiento ahí un poquito extraño. Entonces, lo más recomendable es que si tenemos un valor muy grande, utilicemos otro tipo de dato que a continuación les voy a decir, les voy a exponer. También tenemos los datos de tipo flotante o float, ¿no? Estos datos, igual en espacios bit, son 4, ¿no? Y se ocupa para números decimales, este, eh, los decimales de toda la vida, ¿no? También el double, es un tipo de dato decimal, pero como ven, ocupa una mayor cantidad de espacio en memoria. La diferencia entre los dos es cuántos decimales pueden guardar, ¿ok? Un dato flotante tiene hasta 7 dígitos de precisión después del punto decimal y un dato doble tiene hasta 15 dígitos de precisión, ¿ok? Y también está el char, ¿ok? El char, el espacio en bits, de ¿cómo? Una letra se representa en bits, sí. Más adelante vamos a ver la tabla así y van a ver que podemos convertir caracteres a números. Entonces, básicamente un char es un solo carácter, es una sola letra. O sea, estos son los ejemplos. Y sí, también tiene un rango de valores. Y un string, básicamente un string es una lista de caracteres. ¿Ok? Entonces, estos son usados para guardar, por ejemplo, nombres. Y también tenemos eh, tipos de dato booleano o en su espacio en bits es 1, almacena valores lógicos y los valores que puede almacenar son true y false, que sería lo mismo que decir 1 y 0, ¿no? Porque si está en 1, es decir, bueno, true es cualquier número mayor a 1, ¿ok? Y, perdón, mayor a 0, es decir, de 1 a todos los valores que quieran eh, es true. Eh, pero normalmente si tú quieres declarar un valor en true y false, normalmente lo haces con un número 1. Pero pues la convención es usar simplemente la palabra true y la palabra false. Y como les decía, existen otros tipos de datos numéricos que nos sirven para almacenar números más grandes. En este caso tenemos el unsigned int. Básicamente lo que quiere decir esto es que es un entero sin signo, ¿ok? Ocupa la misma capacidad de el mismo espacio de memoria, pero lo que cambia es que ahora en vez de ya no almacena datos negativos, simplemente almacena datos de positivos o números absolutos, como lo quieran ver, y pues eso nos permite almacenar de una mayor cantidad de números, ¿ok? Si pueden ver, entre el entero y el entero sin signo, pues el entero sin signo puede almacenar una mayor cantidad de números positivos, pero si tú no quieres seguir teniendo números negativos, puedes utilizar un long int. Ya ocupa más espacio en memoria y sigue siendo para almacenar números enteros, pero en cambio su rango es mucho mayor. Y también existe el unsigned int, que es lo mismo, básicamente solo almacena datos positivos, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, vamos a ver cuál es una estructura básica de un programa en C++. Si ese es un programa de toda la vida, eso es lo que van a escribir todos los días al resolver problemas.
Entonces básicamente lo van a tener tatuado en la piel. Entonces por el momento no es no es necesario que lo memoricen, pero pues simplemente lo van a tener que escribir muchas veces. Entonces ni siquiera se van a esforzar en memorizarla, ¿no? Básicamente vamos a hacer paso por paso un programa de C++. Primero, que en la primera línea incluye librerías, ¿ok? Una librería básicamente nos da un conjunto de herramientas para usar. Eh, eh, Vean una librería como una caja de herramientas, ¿ok? Entonces, una librería nos va a proporcionar de llaves y martillos para que nosotros no tengamos que reinventar la rueda de nuevo. Entonces, en este caso, le estamos diciendo que incluya la librería llamada bits estándar, ¿no? Lo que va a hacer esta librería, bueno, se utiliza mucho en programación competitiva. Hola, básicamente lo que hace esta librería, que se utiliza mucho en programación competitiva, es que ya nos incluye, o bueno, ella solo identifica qué librerías estamos utilizando a la hora de escribir un programa. Entonces, en vez de tener un gran listado de librerías, simplemente con esta línea, ella solita va a incluir las librerías necesarias, ¿ok? Entonces no van a tener que preocuparse por nada más. Eh, eh, Obviamente esto nada más es porque en la programación competitiva se necesita programar rápido. Si ustedes al final de este taller deciden seguir explorando el mundo de desarrollo con C++ y quieren desarrollar aplicaciones, esto no va a ser bueno, ¿ok? Esto no es una buena práctica. Ustedes ahí sí tendrían que incluir todas las librerías necesarias separadas para que se sepa qué librerías están usando, pero por el momento eso está bien. ¿Por qué? Porque es rápido y nos vamos a complicar la vida buscando cuál librería necesitamos para cada cosa que queramos hacer, ¿no? Y después, usen namespace std, ¿ok? Esto simplemente lo que nos va a hacer es el uso de un prefijo, un espaciado. Esto va a eliminar mucho ruido del código. Ahorita no se los puedo mostrar, pero pues cuando escribamos código les voy a mostrar la diferencia de cómo es escribir nuestro código sin esta línea y cómo cambia, ¿no? Y después está la función principal. No se preocupen si no entienden mucho. Ahora mismo, con el tiempo, vamos a ir viendo las cosas que nos faltan, porque en este caso estamos viendo la función principal. Nosotros no hemos visto que es una función en programación, pero no se preocupen, vamos a llegar a eso en un momento, ¿no? Solo quiero que tengan en cuenta que aquí van a tener su código, ¿no? El código de su función. Aquí se va a ejecutar su programa. Entonces, es eso, ¿no? Nuestro código va acá adentro, simplemente entre estas llaves. Aquí vamos a escribir todo nuestro código, ¿ok? Código de la función, ¿no? Y el valor de retorno. Todavía no sabemos qué es eso, pero pues conforme vayamos avanzando en el taller, lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es todo. Eh, Ahora sí vamos a ver un poquito, bueno, vamos a meter las manos al código. Entonces déjenme les presento otra cosa. Uy, oh, ahí está. Vamos a estar usando la USACOID. Ya les mencioné que vamos a estar usando la USACOID. Como se fijan, aquí ya tenemos una estructura de un programa en C++ ya escrita para nosotros. Bueno, vamos a tocar código ahora sí. Básicamente lo que quiero hacer es ejemplificarles cómo usaríamos lo que ya vimos en código. Básicamente lo único que tienen que recordar es que vimos tipos de variables, perdón, tipos de datos, y ahora vamos a ver cómo usar variables y cómo
y así. Bueno, espera, se me olvidaba. Bueno, las variables de tipo numérico, con variables de tipo numérico o tipo de dato numérico podemos hacer las operaciones de toda la vida, ¿ok? Las operaciones aritméticas de toda la vida. Estos son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y también podemos hacer módulo, ¿ok? Todavía esta es la única operación nueva que se puede hacer aquí con datos numéricos, pero no se preocupen, vamos a verlo. Entonces, primero, también algo que vamos a usar bastante va a ser la función cout y la función de sin. ¿Para qué nos van a servir estas dos funciones? Cout nos va a servir para imprimir datos a consola, ¿ok? Y sein nos va a servir para recibir datos, ¿no? Si se fijan, en esta parte de los USACOID tenemos una parte donde nos deja poner inputs, que estos son los datos que vamos a utilizar para nuestro programa, y tenemos otra parte que es la consola, en el cual nos va a imprimir los datos que queramos, ¿no? Entonces, el uso de cout es de la siguiente forma. Primero escribimos cout, bueno, me acuerdo de algo. Bueno, vamos a escribir cout menor que y el valor. Puede ser lo que sea. En este caso voy a escribir hola mundo, ¿no? Algo normal. Vamos a esperar a que se guarde. Y aquí en este botoncito podemos correr el código. Y una vez que lo corremos, si se fijan, aquí en la terminal ya nos sale el resultado. Bueno, les voy a enseñar cuál es la diferencia de esto, ¿ok? Esta línea de código nos sirve para definir un prefijo, es decir, que cada que necesitemos la palabra clave std, C++ los va a añadir por nosotros. Si nosotros eliminamos esto y dejamos que se salve y lo corremos, esto nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque precisamente cout no está declarado, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque para invocar o para llamar a la función cout necesitamos incluir std siempre que tengamos. Y eso no es todo. Por ejemplo, para usar sein o para usar saltos de línea. Por ejemplo, std entl o para usar vectores. O cosas así. Van a tener que escribir std siempre. Pero en cambio, si nosotros le eliminamos esto y le regresamos lo que teníamos aquí, using namespace std, pues si ahora dejamos que se salve y lo corremos otra vez, esto va a seguir funcionando, ¿ok? Esta es la función de esta línea de código, simplemente para que lo sepan, pero bueno, como ya ven, cout nos sirve para imprimir valores. Y pues esto va a ser para que ustedes vean qué es lo que se ejecuta, ¿no? Como les digo, existen datos numéricos y con los datos numéricos se pueden hacer las operaciones de toda la vida, ya sean sumas, restas, eso, ¿no? Si corremos este código, ¿qué resultado vamos a ver? Actualmente, para escribir un número decimal, bueno, un valor numérico, simplemente escribimos el valor, puede ser 200, puede ser 100, puede ser menos 10, lo que sea. Entonces, al nosotros escribir esto, lo que va a hacer, no nos va a escribir 10 más 10, lo que va a hacer el programa va a ser sumar esto y después va a imprimir el valor. ¿Ok? Como pueden ver aquí, nos hace la operación, y si hacemos esto también, ¿ok? Nos imprime 0. ¿Ok?
Pero básicamente esto nada más lo vamos a usar para que vean cómo funciona el programa, pero pues no es muy útil escribir los números así en texto plano. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, una manera de guardar valores es con variables, ¿ok? Una variable, en C++, de cualquier lenguaje de programación, una variable, pueden pensarla como una caja de cartón, ¿ok? Una caja a la que nosotros tenemos que darle un tamaño, ¿ok? Y como se fijan, ¿ok? Como podemos ver aquí, si recuerdan, en la presentación, aquí cada tipo de dato tiene un tamaño en bytes. Entonces, lo que el lenguaje de programación nos necesita es que nosotros a nuestra variable le demos un tamaño, y esto se hace indicándole el tipo de dato que va a guardar, ¿ok? Al principio, y después el nombre de la variable, todo junto, ¿no? Y así declararías una caja, pero en este momento esta caja está vacía, no tiene ningún valor. Si nosotros imprimiéramos esto, ¿qué nos imprimirá? Es un tipo de dato entero y tiene el nombre, pero no tiene ningún valor. Por defecto, si nosotros no le definimos un valor a una variable, va a tener un valor por defecto, ¿no? En este caso, de un número entero o de un número numérico, siempre va a ser 0. En cambio, si fuera un string, no nos va a imprimir nada. Un string es una cadena vacía. Un char, bueno, para recordarles, un string es una cadena de texto que puede ser, por ejemplo, Juan. Y un char es igual a un carácter, es decir, que este es igual a, por ejemplo, una letra nada más. Pero bueno, el punto. ¿Cómo le asignamos un valor a esta variable? Para asignarle un valor, se hace con el signo igual. En programación, tenemos igual, un solo igual, representa asignación, ¿ok? No representa lo que conocemos en matemáticas como una igualdad, no, representa asignación. Es decir, esta variable va a guardar de lo que sea que tenga de este lado, ¿ok? Y entonces vamos a guardarles aquí. Fíjense cómo cada que escribo una línea de código termino en punto y coma, ¿ok? Es muy importante que siempre al escribir su programa terminen en punto y coma, porque si no les va a dar un error. Esto es una simple característica del lenguaje. Vean, fíjense, si le elimino el punto y coma me da un error, ¿ok? Esto simplemente es una característica del lenguaje, pero bueno, si se fijan, lo que me imprimió aquí no fue el nombre de la variable. Lo que me imprimió aquí fue el valor que tiene la variable dentro, ¿ok? Ahora, si nosotros intentáramos de guardarle un tipo de dato que no corresponde, esto también nos daría un error, porque precisamente no coinciden los tipos de datos. Ok. Ahora vamos a ver cuál es, qué hace la operación de módulo, ¿ok? Por ejemplo, voy a crear un número entero A que va a ser igual a 10 y un número B que va a ser igual a 2, ¿ok? ¿Qué hace la operación módulo? La operación módulo es muy similar a una división. La operación módulo nos va a dar el resto de una división, ya no nos va a dar el resultado de una división. La operación módulo, por ejemplo, si tú divides el número A
por el número b, ¿cuál es el resto de esa división? Básicamente es lo que quiere decir. Entonces, si tú divides el número 2, bueno, si tú haces esta operación, 10 entre 2, su resto va a ser 0. ¿Por qué? Porque precisamente podemos, 10 sobre 2 es 5 y no nos sobra ningún número. Entonces, imprimimos este código y nos da 0. Piensen en una variable como una caja. ¿Ok? Recuerden eso. Ahora, lo que está haciendo el programa es básicamente, cuando tú le dices A módulo B, A es una variable, entonces va donde está la caja A y agarra su valor para hacer la operación y después otra vez viene a agarrar la variable B y va hasta donde está la caja B y agarra su valor. Entonces, sabiendo que la operación módulo nos da el resto, ¿cuál creen que va a ser el resultado de esta operación? ¿Ok? ¿Cuál creen que va a ser? ¿Qué grupo más calladito? Pero bueno, cuando nosotros dividimos 10 entre 3, no podemos dividirlo exactamente, o sea, no nos puede dar un resultado exacto, nos va a dar un resultado decimal. Pero lo que hace la variable módulo es darnos el resto. Por lo tanto, el resultado es de 1. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 10 entre 3, puedes dividir bueno, cuando tú divides 10 sobre 3, básicamente el resultado va a ser 3. ¿Por qué? Porque 10 solo puede... A 10 solo le caben 3 veces y el número que nos sobra es un 1, ¿no? Básicamente es eso. Básicamente eso es la operación módulo. Nos va a dar el resto de esta división, como si A fuera dividida por B. ¿Ok? Al momento de, o para aclarar más, para el momento de ejecutar este código, lo que va a hacer el programa va a reemplazar la variable A y la variable B por sus valores. En este caso es lo mismo, ¿no? Si se fijan, nos da el mismo resultado, que es 1. Y ahora, les decía que dentro de una variable solo puede existir un cierto tipo de dato. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos en un tipo de dato entero, número entero, asignarle un tipo de dato decimal? ¿Qué creen que pase? ¿Creen que nos dé error o no? ¿Okay? ¿Alguien? ¿Alguien crees que nos dé error o no? Bueno, si corremos esto, no nos da ningún error. Pero ¿qué pasa? Si nosotros imprimimos el número entero, lo que va a pasar es que va a truncar el valor. Va a truncar el valor. No importa cuántos decimales pongamos acá, va a truncar el valor. Simplemente nos va a dejar con la parte entera. ¿Ok? Entonces, por lo menos no nos da un error. Pero pues no nos sirve. Si nosotros quisiéramos guardar un número decimal, tendríamos que decirle float. ¿Ok? Si se acuerdan, es ese tipo de dato flotor. Si no, no pasa nada. Con el tiempo se van a aprender. ¿Okay? Y ahora sí, nos imprime esto. ¿Okay? Ahora, vamos con los tipos de dato texto. ¿Okay? Para declarar un tipo de dato texto, esta es una letra, char, primero el tipo de dato, después el nombre de la variable y después su valor. En este caso, voy a poner A. A. Si nosotros imprimimos esto, ¿qué creen que nos imprima? ¿Qué creen que nos muestre? Sorpresa, A. Pero bueno, a diferencia de los tipos de datos numéricos, un tipo de dato char,
un carácter se declara de manera diferente a un string, que es una cadena de texto. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos imprimir texto, y declaramos su valor de la misma manera que declaramos de un carácter, esto nos debería dar un error. Vamos a ponerle Juan. Nos debería dar un error. Así es. ¿Por qué? Porque para declarar un tipo de dato de texto en C++ es necesario hacer una diferencia entre texto y un carácter. Entonces, para declarar una cadena de texto, obviamente primero el tipo de dato, el nombre de la variable y su valor. Pero su valor, cuando no es solo una letra, tiene que estar encerrado por comillas dobles. Si nosotros ahora corremos esto, ahora sí nos da el resultado correcto. Y también, si nosotros quisiéramos declarar la letra como si fuera una variable de tipo de tipo string, también nos va a dar un error, ¿ok? Entonces, tienen que saber esa diferencia. Una letra, un carácter, un tipo de valor char, siempre tiene que ir entre comillas solas y un texto tiene que ir entre comillas dobles, ¿ok? Pero bueno, es muy aburrido que nosotros cada vez que tengamos que escribir algo, tengamos que escribirlo aquí en el código. Hay otra función que ya no es out, sino se llama sein. Sein, bueno, cout es una abreviación a character output, o sea, es imprimir información, y sein es una abreviación para character input, es decir, con sein vamos a recibir información. Pero ¿cómo vamos a recibir información? Sein necesita que declaremos una variable, ¿ok? Le voy a poner una variable gato, y puede o no tener valor, ¿ok? Normalmente, si tiene valor, por ejemplo, le voy a poner felino. Si tiene valor, bueno, esperen, básicamente necesitamos crear una variable, ¿ok? Y lo que vamos a hacer con esta variable es, vamos a ponerle el nombre de la variable después de estos mayor o mayor que. ¿Para qué? Para indicarle a la función que nosotros, lo que sea que nos ingresen aquí en el input, lo tenemos que guardar en la variable gato, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, vamos a imprimir que hay en la variable gato. Y si nosotros hacemos esto, no sale nada. ¿Por qué creen que no sale nada? Precisamente porque nuestro... Ok, sí sale algo, porque este es el valor que le declaramos al principio, pero se tardó bastante. ¿Por qué? Porque lo que nuestro programa hizo es ejecutar esta función. Y esta función, o sea, todavía no hay opciones, pero solo sepan que esta función lo que estaba haciendo era esperar por una entrada, ¿okay? Esperar por un valor aquí en la terminal. Pero como no, si se fijan, aquí no tenemos nada. Entonces, si nosotros, ahora si nosotros ponemos, no sé, Pedro, esto ahora ya no nos debería imprimir felino, sino nos debería imprimir Pedro. ¿Okay? Básicamente es eso. Uy. Bueno. Y es eso. Y puede o no estar inicializada con un valor. ¿Ok? En este caso, igual tienen que tener cuidado porque si nosotros intentamos no, bueno, no nos dio un error, pero si se fijan, como este tipo de dato es un tipo de dato de cadena de texto, no nos imprimió 0 precisamente porque estos dos tipos de datos no coincidían. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre un no, bueno, con la terminal no se puede hacer esto. Pero bueno, otra cosa que se puede hacer es alterar el valor de una variable varias veces, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos la variable a es igual a 10, vamos a imprimir la variable a. También podemos, si le quisiéramos cambiar el valor, ustedes
podrían pensar que que se tendría que hacer algo así, y ahora que valga 30. Pero esto nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros estamos intentando hacer no es lo que nosotros intentamos hacer, ¿ok? Básicamente aquí tenemos una caja, creamos una caja con un valor de 10 y después le imprimimos. Pero ahora no estamos cambiando el valor. Lo que estamos haciendo es intentar crear otra caja con el mismo nombre. Y eso no es posible. No podemos tener dos variables con el mismo nombre. Si por ejemplo esto fuera A con A mayúscula, ahora sí ya nos dejaría porque no tiene el mismo nombre. ¿Ok? Pero bueno, uy, ahí está. Pero bueno, ¿cómo entonces le cambiamos el valor a una variable que ya ha sido creada? Pues esta vez omitimos el tipo de dato, ¿ok? Y si se fijan, esto funciona como nosotros esperamos. Ahora, para cambiar, no solo, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ejercicio rápido, eh, mm, 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 vamos a calcular el área de un triángulo, ¿ok? Vamos a tener dos números que va a ser la altura y la base, por ejemplo. Y después los vamos a pedir a la terminal. Y después vamos a calcular otro resultado que va a ser igual a res, que va a ser la altura. ¿Por qué? Por la base. Después vamos a imprimir el resultado simplemente. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya no nos queda mucho tiempo en la llamada. Pero bueno, si se fijan no tiene ningún resultado porque no le hemos pasado ningún número. Entonces 10, 20. Ajá. Algo que se me olvidaba es que la fórmula para calcular un triángulo es base por altura todo eso sobre por altura todo eso sobre 2. Una las operaciones aritméticas en el lenguaje de programación funcionan exactamente igual a como funcionarían en la vida real, o sea, en una operación matemática. Pero si ustedes quieren asegurarse, con paréntesis podemos indicarle qué operación se tiene que hacer primero. No cambiar el resultado en este caso, pero pues es eso, ¿no? Básicamente declaramos dos variables, después le pedimos que ingrese los dos valores y después realizamos la operación matemática. ¿Ok? Les voy a dejar unos mini ejercicios, pero pues al final les digo, ya tienen un conjunto, un set de ejercicios en la plataforma. Pero bueno, otra cosa que les quería enseñar es el código ASCII. Como se pueden dar cuenta o como ustedes podrían prever, si cada tipo de variable, incluso las de los textos, ocupa... Uy, esperen. Ahí está. Perdón. Ahí está. Ya están viendo, me imagino, la presentación, ¿verdad? Entonces, como se pueden imaginar, un dato de tipo carácter también tiene un espacio en bytes y también tiene un rango de valores numéricos. ¿Por qué es esto? Porque al final de cuentas, las letras son representadas por números, ¿ok? Una computadora nada más entiende ceros y unos y en este caso usan el sistema de lenguaje, el sistema de numeración binario, como ya lo vemos aquí. Entonces, para representar diferentes signos o diferentes letras, lo que ocupa son números, ¿ok? Si se fijan, esta es la representación en número decimal, o sea, nuestra numeración normal. Y si se fijan, por ejemplo, la letra A se representa con el número 97, la letra B con el 98. Por ejemplo, el arroba se representa con el número 64. El igual con 61, ¿no? Y la letra, ¿no? El carácter. Entonces,
Lo que podemos hacer también es manipular letras como si fueran números, ¿ok? Por ejemplo, si yo imprimo, en este caso, la letra A, ¿qué creen que me va a mostrar? A. Pero, como sabemos que debajo de, a un nivel bajo, esto sigue siendo un número, podemos hacer operaciones matemáticas con esto. ¿Qué creen que nos va a dar? 98. ¿Por qué? Porque, ahorita no lo pueden ver, pero A en sistema decimal representa 97, ¿ok? Es precisamente, uy, no les estoy presentando nada, ¿verdad? ¿O sí? Ahí está. Bueno, si imprimimos A, como ya habíamos hecho, esto nos va a imprimir A. Pero, pero como sabemos que debajo de todo esto, esto sigue siendo un número, entonces podemos hacer operaciones matemáticas con esto, ¿ok? Si nosotros ejecutamos esto, al final nos da 98. ¿Por qué? Porque A en un número es igual a a 97. Y si nosotros, por ejemplo, lo convertimos a char, a un carácter, ¿esto a qué va a ser? A B. ¿Por qué? Porque es la letra que le sigue a la A. ¿Ok? Y de nuevo, también, ¿qué podemos hacer? Ajá. Y de nuevo, si convertimos el número 98 a un char, ¿qué nos va a imprimir? La letra, bueno, esperemos, la letra B. Si le exprimimos 97, va a ser la letra A. El número 90, no estoy seguro cuál es. Ah, pues es la Z mayúscula, ¿ok? Porque primero van las letras mayúsculas y después las minúsculas, ¿no? 97, 130. Ok, bueno, está indefinido. Ahora, algo que podríamos hacer es que, por ejemplo, cuando a ti te den una entrada en tipo de texto, por ejemplo un 10, y tú lo quieras, bueno, un 9, y tú lo quieras convertir ¿cómo se llama? A número, lo que te podrías hacer es restarle 0, ¿ok? Y si se fijan, esto nos va a imprimir 9. Por ejemplo, para que se pueda ver mejor, int a va a ser igual a esto, y después int b va a ser igual a 10. Y si hacemos a más b, esto nos debería dar 19, ¿ok? A pesar de que sea una palabra, una letra, pero si hacemos esto, ahí, uy, mm, pero si hacemos esto, van a ver que nos va a dar de otro número distinto. ¿Por qué? Porque A es de 97, no, perdón, no, es 9, pero no 9 del número, 9 en su representación de la tabla ASCII. Ahorita les mando la tabla ASCII. Y por ejemplo A es 107, porque sabemos que A en número ASCII es de 97. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, convertir esto, ya les dije, con 0. Ahora, ¿cuántos minutos nos queda? Ah, nos quedan 5 minutos, va. Pero bueno, me parece, bueno, todavía no termina la clase, pero hasta ahora creo que era todo lo que quería ver. Entonces les voy a ahora compartir eh, el Omega Up. El Omega Up es la plataforma en la que vamos a estar
trabajando, por favor háganse una cuenta ahí, porque pues si vieron la sesión de bienvenida, va a ser muy útil para calificar su progreso, ¿no? Si se fijan, a los que ya se unieron con el link que les mandé al grupo, al, al, al curso, se fijan, ya tenemos dos tareas. En este caso, con lo que vimos en la clase de hoy, ya deberían ser capaces de resolver el módulo de variables y de input y output y matemáticas, ¿no? Esperamos a que cargue un poquito. Okay. Bueno, estos son todos los ejercicios que tendrían que hacer de esta semana. Realmente no son muy difíciles, son bastante sencillos. Yo creo que si pusieran atención, lo podrían hacer en cada ejercicio en menos de 3 minutos. Pero bueno, eh, vamos a hacer primero para otra vez darles una demostración de cómo funciona la plataforma, ¿no? Tenemos este ejercicio, en este caso ya está por defecto puesto a OmegaUp. Lo que nos dice es el primer programa que es el famoso OmegaUp, Hola Mundo. Entrada, por ahora no tiene entrada, simplemente vas a imprimir salida. Bueno, el punto es, nos pide que imprimamos Hola Mundo. Esperen. Entonces lo que vamos a hacer va a ser Hola Mundo. Vamos a ver si esto es lo que nos piden o lo quieren escrito de otra manera. Bueno. Ah. Y como se fijan, al yo mandar pues esta palabra, simplemente imprimirlo, porque es lo único que nos pide este ejercicio, la plataforma automáticamente nos califica el ejercicio, y es decir, está correcto, ¿no? Aquí hay varios ejercicios, simplemente es para que ustedes vayan familiarizándose con declarar código y hacer pues simplemente operaciones aritméticas con esto. Entonces es eso. Por favor, háganse una cuenta para que se puedan unir al curso, pero pues esta semana yo creo que pues, ya podrían resolver todos estos ejercicios, y si no voy a tratar de, como les digo, semanalmente hacer un video resolviendo todos los ejercicios. La llamada ya va a terminar, pero pues igual, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Ya, pues sí.